Cordial saludo. Para el cierre de nuestra emisión dominical de Oro Noticias, esta noche nos acompaña el doctor Patricio López Jaramillo. Nació en el Ecuador, pero es más colombiano, más santanderiano que cualquiera de nosotros. Es un médico endocrinólogo, científico y hace 2 meses es el nuevo rector de la Universidad de Santander, la UDES. Ha trabajado en el campo de la investigación y particularmente en la hipertensión. ¿Cómo controlar la hipertensión? Lo que ha hecho que precisamente Bucaramanga sea considerada la capital latinoamericana del control de la hipertensión. Doctor Patricio, qué gusto volverlo a tener aquí en Oro Noticias. Bienvenido. Muchas gracias. Yo estoy particularmente contento por esta invitación, por la oportunidad de que la gente escuche y gane conocimiento sobre este problema de hipertensión. Así que muy agradecido, mi estimado señor Castellanos, por esta invitación. Hace rato conversábamos y hemos venido hablando. ¿Usted en alguna ocasión llegó a pensar, metido en los laboratorios, las investigaciones, los viajes, bueno, y de vez en cuando el golf, el tenis, llegó a pensar en ser rector de la UDES? La mayor ambición que había tenido en términos de educación médica es poder ser decano de una facultad de medicina, sí, pero jamás rector. Nunca pensé ni tuve aspiraciones de llegar a esa posición, que es una posición absolutamente de reconocimiento a toda una labor realizada en el campo de educación, en general de la educación superior. Porque uno de decano maneja salud, que es lo mío, sí, pero ahora de rector tengo que manejar 6 facultades diferentes en campos que son absolutamente diferentes y que están siendo para mí una motivación para renovar las ganas de tener ilusiones, de hacer todavía cosas, así que muy contento. Usted tuvo ese inicio en la Universidad Industrial de Santander, sí, claro, y luego tuvo que renunciar porque dijo, no, yo no puedo dejar mis viajes, las investigaciones, todos los procedimientos, y bueno, se dedicó a la investigación con la Foscal, igualmente con la Fundación Cardiovascular. Inicialmente con la cardiovascular, y bueno, en todos estos trabajos de hipertensión. Y finalmente cuando recibe esa llamada, lo necesitamos acá para algo importante. Finalmente, pues usted pensó todo, menos que fuera para decirle, listo, usted es el nuevo rector de la UDES. Sí, si aceptaba la posición de rector. Y usted dijo, no. Yo dije en un principio, venga, no lo había pensado, no tengo todas las capacidades en algunas cuestiones, como es el manejo administrativo, el manejo financiero, inclusive los propios procesos de educación que tiene el Ministerio de Educación perfectamente definidos. Sin embargo, era un reto bien interesante y, como le decía, señor Castellanos, una posibilidad de ganar nuevas ilusiones de hacer cosas. Y la verdad es que eso me está sirviendo como un renovar de querer hacer cosas en beneficio de la comunidad. Y además la universidad gana mucho, porque la UDES, con la presencia de un médico científico de las calidades de usted, doctor Patricio, pues sin duda el doctor Fernando, pues que le ha dado por liderar el tema universitario, la academia, no solamente aquí, sino en otros países, pues se gana ese plus, porque hay un concepto equivocado de pronto en las universidades, que usted lo tiene muy claro y se va al conocimiento, a la investigación, que digamos que es a lo que tienen que apostar hoy en día las universidades, no solamente aquí, sino en el mundo. Claro, muchas gracias, eso es algo fundamental. La gente piensa todavía en la universidad solo como la entidad que forma talento humano. Sí. Y no piensa que los otros 2 pilares fundamentales que tiene la universidad, tan importantes o más que formar talento humano con alto conocimiento científico, técnico, con valores de honestidad, con valores de solidaridad, está el hecho de generar conocimiento. Y generar conocimiento que tiene que ser apropiado para la comunidad, para resolución de los problemas, de los grandes problemas que tiene la sociedad, como también para generar bienestar, para generar riqueza. Eso es un rol que le corresponde a los institutos de educación superior. Usted, ahora el próximo 5 de julio, son 23 años de haber pisado tierra santanderiana. Sí, señor. Y bueno, desde esa época usted ha emprendido una lucha para que la gente entienda el control, la obligación de la hipertensión. Es una enfermedad silenciosa. Hay enfermedades que dicen traicionera porque no avisa y usted no tiene síntomas. Y últimamente en el Consejo de Redacción, cuando definimos traerlo pues para hablar de este tema,
de la hipertensión, ¿cómo van esas investigaciones? Porque 6, 7 muertes súbitas se han presentado, lastimosamente hemos tenido que registrarlas de una manera muy trágica, pero ¿por qué, doctor? ¿Cómo va esa investigación y luego por qué se producen esas muertes súbitas? Bueno, usualmente la gente piensa y dice tuvo un infarto, y no es un infarto. Es una muerte súbita por alteraciones en términos del ritmo cardíaco. Se produce la fibrilación auricular que va asociado precisamente a factores de riesgo como la hipertensión. La hipertensión lleva una hipertrofia del ventrículo izquierdo, un agrandamiento del corazón que determina alteraciones de la función eléctrica del corazón. Y lo que ocurre en la muerte súbita es que el corazón deja de contraerse adecuadamente, comienza a fibrilar, como llamamos, y esto es lo que determina entonces la muerte súbita. No siempre el hecho de que una persona, especialmente durante el periodo nocturno o en la madrugada, amanezca muerto, está asociado a un infarto. Más bien está asociado a este problema de alteraciones de la función eléctrica del corazón. Y esto lo denominamos muerte súbita, porque el individuo no presentó ninguna sintomatología tampoco. Cuando usted tiene un problema isquémico, tiene angina. Hay el dolor característico de la angina, el dolor en el lado izquierdo irradiado al brazo, y eso está asociado con un problema isquémico, es decir, de falta de circulación de sangre en el corazón. En cambio, que la muerte súbita está asociada con la alteración de la función eléctrica del corazón. Sí. Pero obviamente la gente, por ejemplo, en el tema de la hipertensión, doctor Patricio, no avisa, no hay síntomas, ¿cierto? O hay un síntoma particular, usted en esas investigaciones que ha podido hacer, y que precisamente Bucaramanga, la capital latinoamericana del control de la hipertensión, algo que pueda decir, ojo con esto, o no avisa. No, como conversábamos anteriormente, esta es una enfermedad que no duele ni pica. Ni duele ni pica. Si no duele ni pica, entonces la gente se siente sana y efectivamente no tiene ninguna manifestación hasta que tiene un infarto o un accidente cerebrovascular. Ahí es cuando realmente se da cuenta que sus niveles de presión arterial estaban elevados. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tomarse la presión arterial. Tomarse la presión arterial al menos una vez por año, especialmente cuando uno ya tiene más de 35 años. Eso es la mejor forma de prevenir cualquier evento cardiovascular y controlar la presión arterial. El factor más importante para el incremento de la presión arterial es el envejecimiento. Sí. Entonces, por eso que cuando hablamos, por ejemplo, en Colombia, el otro día me llamaron de la Dirección de Enfermedades Crónicas del Ministerio para discutir sobre los estudios en que veíamos cómo está la prevalencia. Es decir, cuánto porcentaje de la población adulta en Colombia es hipertenso. Entonces, el Ministerio tiene datos de alrededor del 24-25% en adultos, que es un adulto, un mayor de 18 años. Los datos que nosotros tenemos del estudio más importante que se realiza en Colombia, que es el estudio PURE, se realiza con individuos mayores de 35 años y que al momento de ingresar al estudio tenían 70 años. Entre 35 y 70 años, la prevalencia de hipertensión es del 37%. Luego hicimos lo que se llama los estudios 3M, mayo, mes de la bendición. Cerca de 120,000 individuos en Colombia les tomamos la presión arterial. El promedio de edad fue 40 años. Los individuos de 40 años, ¿cuál es la prevalencia de hipertensión? Del 27%. Entonces, eso hay que tener claro. En la medida en que uno envejece, aumentan los niveles de presión arterial. Por eso, la necesidad de tomar conciencia sobre la importancia de saber sus valores de presión arterial, porque se pueden controlar fácilmente a través de cambios terapéuticos en los hábitos de vida o a través de la utilización de medicamentos seguros y eficaces que actualmente tienen un precio que permiten ser accesibles para la mayoría de la población. Precisamente usted pues ha estado igualmente al frente de investigaciones en lo que tienen que ver pues esos medicamentos, los fármacos. Entendía que hay como una especie de un solo componente que puede aglutinar una o dos fármacos. Sí, y de pronto que el paciente no tenga una aquí, otra aquí, porque termina confundido, sí, enredado. Termina confundido y no se adhiere al tratamiento. Y la
pérdida de adherencia al tratamiento, es decir, no tomar los medicamentos es un problema muy serio porque el personal de salud piensa que usted está tomando, ¿cierto? Y no está tomando, y ahí incrementa el riesgo efectivamente de tener un evento. ¿Qué es lo que hicimos? Lo que usted acaba de decir, señor Castellanos, con mucha razón. Busquemos un medicamento en el cual yo pueda tener todos los principios activos que me permitan controlar los factores de riesgo: hipertensión arterial, alteración de los lípidos en la sangre, que me permita tener un antiplaquetario, y a eso le llamamos terapia combinada a dosis fija, o el nombre popular de polipíldora. 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 Que se está ya vendiendo. Entonces, claro, que ya está en el mercado, ¿cierto? Hay en este momento al menos 3 diferentes laboratorios en el mundo que lo están produciendo. Efectivamente, nosotros hicimos los estudios de aquí en Bucaramanga, y Colombia y Ecuador fueron los 2 países que pusieron el mayor número de pacientes para el estudio que se denominó HOP3. Sí. El estudio HOP3 mostró que uno, utilizando esta terapia combinada, 2 antihipertensivos, una estatina, disminuyó en 40% muerte cardiovascular, infarto de miocardio y accidente cerebrovascular. No digo disminuyó la presión arterial, no digo disminuyó los niveles de colesterol, digo disminuyó eventos duros, disminuyó en 40% la gente que se muere o que es infarto, que tiene accidente cerebrovascular. Ese es uno de los motivos fundamentales por los cuales Colombia, y específicamente Bucaramanga, tiene reconocimiento mundial de los organismos más importantes que hay en el mundo que manejan esto, a tal punto de haber sido declarada la capital latinoamericana del control de la hipertensión. Estudios como estos. Posteriormente, perdone que me extienda un poquito en esto, pero el otro estudio que nos ha llenado de satisfacción es el hecho de que al cambiar la estrategia, ¿por qué que la gente no se controla de la presión arterial? Si es tan fácil tomarse la presión arterial, si hay 5 clases de medicamentos, todos deficientes, todos seguros, ¿cierto? Si todos los médicos están bien formados en el manejo de hipertensión, ¿por qué apenas el 18% de la población tiene la presión arterial controlada? Entonces fuimos a investigar eso. Primero, lo que le cuesta al paciente ir al hospital o al centro de salud es la barrera número 1. Sí. La barrera número 2 es el tiempo que me dejan esperando para que me atiendan. Y la tercera barrera es el copago del medicamento. Sí. Cierto que el gasto de bolsillo es pequeño. Sí, sí. Sin embargo, si le dan 5 o 6 medicamentos, usted tiene que copagar, participar con el copago de alguna cosa de esa. Entonces, eso afecta la economía de la gente. Y como no siente ninguna molestia, deja de ir a la consulta. De frente a eso, el principio fue bueno. Si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. Sí, claro. Y entonces lo que hicimos nosotros fue contratar auxiliares de enfermería, entrenarles bien auxiliares de enfermería, un personal cuyo salario es menor que el médico, enviarle a la casa con una tablet, un tratamiento estandarizado de esta polipíldora, ¿cierto? Y entregársela gratuitamente en casa y hacerle los controles en casa, el momento en que el señor esté en la casa, ¿cierto? Y buscar a la esposa o al esposo o a algún amigo para decirle: coma menos sal, pierde de peso, haga ejercicio, coma más frutas, más verduras. Y logramos la cifra increíble. Esto ha sido citado hasta por premios Nobel de Economía, el modelo de preguntar a la gente por qué no se controla. Y después, identificando los problemas, decir: vamos a resolver ese problema. Logramos alcanzar, señor Castellanos, una cifra que a mí me llena de emoción. El 68% de los hipertensos se controlaron. Es decir, sus niveles de presión arterial estuvieron en menos de 140. O sea, se estandarizaron. Se controlaron, hipertensos los localizamos y luego les bajamos a 140. ¿Eso qué significa a largo plazo? Una disminución de muerte, de años de vida útiles perdidos, porque si tiene un accidente cerebrovascular usted queda incapacitado, ¿cierto? Lo que representa un ahorro enorme para el sistema de salud, con algo tan sencillo. ¿En qué repercutió esta cuestión? No solo en el reconocimiento, sino en la inversión de capital extranjero para la investigación. El Instituto Nacional de Salud, Sangre, Pulmón y Corazón
nos dio un grant de $6 millones para realizar esto en 6 departamentos. Ya la implementación, cambiamos la estrategia, auxiliares de enfermería, polipíldora, tratamiento estandarizado de eso, seguimiento en casa, libre acceso al medicamento, un apoyo de lo que llamamos participación comunitaria, es decir, el esposo en eso, y logramos cifras que solo los ha alcanzado Canadá o el programa Kaiser permanente en el norte de California. Sí, claro, y usted decía además cuando entramos a esta entrevista que esto es una política pública además, el Estado, el gobierno colombiano, porque usted dice la gente es descuidada, no sabe que tiene la enfermedad, pero si llegamos, como se llegó con el COVID también, que se llegó a los hogares, se buscaron las pruebas PRAS a detectar, y bueno, mire que se pudo controlar finalmente. Pues sí, con el COVID y venga, y Colombia tiene un reconocimiento internacional por haber hecho bien las cosas, así que el actual ministro es de felicitación porque supo llevar bien el problema de la pandemia. Sí. Doctor Patricio, ¿alguna recomendación particular? Es decir, usted dice, aquí muchos pueden estar viendo en estos momentos la entrevista y bueno, no se toman la presión y la presión es ojalá la presión, a mí por ejemplo todos los días la tomo la presión, porque es estar controlándola. Claro que de pronto se puede volver algo como si, claro. pero bueno. ¿Cuál es la recomendación de las guías? Y este es otro motivo de satisfacción personal. Nosotros acá desde Bucaramanga recibimos la invitación de la Organización Mundial de la Salud para ser uno de los 20 expertos que redactaron las recomendaciones de la guía, de las nuevas guías de tratamiento de la hipertensión. Sí. Entonces, la recomendación primera es, tómese la presión al menos una vez al año. Okay. Si su presión arterial pero si es mayor de edad. Venga, ahora vamos. Si su presión arterial es más de 140, usted tiene que tomar 2 aproximaciones para el control. Una son los cambios en los hábitos de vida, coma menos sal, coma más potasio, haga ejercicio, no fume, aléjese de los fumadores, pierde de peso. Eso es todas esas. Y la segunda herramienta es tome un medicamento. ¿Qué es el medicamento que recomendamos? Son las recomendaciones oficiales del organismo encargado del control de la salud a nivel mundial, de la Organización Mundial de la Salud. Tiene que tomar una tabletita con 2 antihipertensivos a mitad de la dosis. Al mes vuelve al control. Si su presión está en menos de 140, sigue tomando lo mismo y le controlo cada 6 meses. Pero si su presión arterial con la mitad de la dosis de 2 antihipertensivos y una estatina no ha bajado, yo le subo la dosis al doble, es decir, a la dosis máxima. Al mes le vuelvo y le llamo. Si su presión arterial sigue alta, entonces le introduzco un tercer antihipertensivo, usualmente un diurético. Si al mes su presión arterial todavía está alta, le mando donde el especialista en hipertensión. Entonces ahí se va donde el nefrólogo, donde el cardiólogo, donde el endocrinólogo, donde el internista. Pero esto otro lo puedo manejar con auxiliares de enfermería en casa. Sí. Usted me decía mucho pues, que tuve la oportunidad de visitar al doctor Patricio, precisamente pues, por estos controles y con la eficiencia. Muchos dicen, no, es que eso se le dio a mis padres, es genético. Y usted dice, eso no es cierto. No. Le echan la culpa a los papás, terminan como cierto, y eso no es así. No es así. Un porcentaje mínimo, diría. Pero muchas gracias por la observación, porque me permite decir, mire, la última publicación que acaba de salir ahora en este mes de julio, ¿cierto? Sí. Ya salió online el mes anterior, pero ahora sale la publicación ya en impresa, mostrando que los afrodescendientes colombianos tienen una mayor prevalencia de hipertensión. Entonces uno dice, eso es genético, ¿cierto? Los afrodescendientes tienen la presión arterial alta. Pues mire usted que al comparar con los mestizos y con los blancos, que tienen menos prevalencia, todos los factores, con excepción de uno, educación, es lo que marca la diferencia. Y la educación, el nivel de educación es un indicador socioeconómico. Si usted tiene baja educación o es analfabeto, no tiene posibilidades de conseguir un buen trabajo, no tiene posibilidades de tener una buena casa, de tener una buena alimentación, de acceder a los servicios, ¿cierto? Ese nivel educativo le marca eso. Y entonces, ratificando lo dicho por usted, señor periodista, sí, el problema genético es mínimo, el problema es fundamentalmente medioambiental. Bueno, hubiéramos querido tener más minutos, pero
vamos a volver a hablar en poco tiempo porque vamos a seguir profundizando, acompañando, porque hay que colaborar en estos temas de concientización para controlar la hipertensión. Doctor Patricio, muchas gracias. No, muchas gracias, Carlos Julio, por la entrevista. Muy agradecido. Yo espero que la gente que nos ha escuchado efectivamente tome conciencia de la importancia de saber sus niveles de presión arterial. Si es hipertenso, va a tener la posibilidad de ser bien controlado y tener una vida prolongada y de calidad. El doctor Patricio López Jaramillo, médico endocrinólogo, además científico, pues ustedes lo han escuchado esta noche, la UDES ha ganado muchísimo ahora teniéndolo como rector de esta importante Universidad de Santander, hablando de un tema muy importante, la hipertensión, y bueno, hay que tener cuidado, la muerte súbita, ya sabemos cómo y de dónde viene, y hay que controlar. Y ojo, tómese la presión, porque allí usted va a saber realmente cómo estamos en materia de salud. Nosotros los invitamos para que mañana nos acompañen en punto de las 7:30 de la noche. Feliz descanso.